Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Le agradezco mucho al pastor Mercedes Romo la invitación que nos hace, y un placer estar aquí con ustedes, un privilegio para mí. Hay mucho eco, ¿verdad? Sí. Mucho eco. Bueno, un privilegio para mí. ¿Se oye mejor ahí? Sí. Bueno, vamos a nuestra primera plática de hoy. ¿Qué tiempo tenemos, pastor? No me vaya a lograr demasiado. Adelante. 40 minutos con preguntas posteriores, ¿verdad? Sí, para que Muy bien, entonces sí, váyanse acordando de las dudas, de las preguntas, para que al final, con toda confianza, podamos preguntar lo que sea. No sé si lo podamos contestar, pero podemos preguntar lo que sea. Bueno, para hablar de la Biblia de Lutero, ese sería nuestro tema central de esta primera parte, la Biblia de Lutero. Pero para comprender qué fue lo que pasó, por qué es tan importante, tenemos que considerar primero que la gente en ese tiempo no tenía Biblia. Hoy nosotros pues tenemos Biblia, sabemos leer, no es tan costosa, tenemos varias en casa, la traemos a la iglesia, y a veces es difícil imaginarnos qué pasaba con pueblos que no tenían Biblia. Y vamos a ver por qué no tenían Biblia, y las razones eran varias. Primero, porque aunque la imprenta acababa de inventarse, muy cerca de Lutero, la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, se inventó en 1452, o del 52 al 56 más o menos, se imprime la primera Biblia, y apenas unos 50 años después, 60, es el inicio de la Reforma. Pero entonces, previamente, tenemos siglos, tenemos milenios que no hay imprenta, y todos los libros, y por tanto todo lo que haya de la Biblia, se hace a mano. Entonces digamos que el primer obstáculo que dificulta que tengamos una Biblia es el tiempo que requiere, porque, insisto, es a mano. Entonces, si ustedes le dicen a una persona que vendiera, proveyera Biblia, quiero una Biblia, probablemente nos dijera, pues espérame 10 años, que es el tiempo en que tardaríamos en copiar una Biblia, ¿no? Pues ahí está el primer problema. El segundo problema, pues, es que se escribía sobre pergamino. Aunque estaba apenas llegando el papel de China, desde la China a Europa, no era soporte principal de la escritura, sino el pergamino, que es la piel de animal. Muy antiguamente los textos eran en papiro, pero cuando los egipcios se negaron a vender papiro, los griegos decidieron usar la piel de animal. Como eso se hizo en la ciudad de Pérgamo, pues se llama pergamino. Bien, entonces nosotros necesitamos unos 1500 a 1600 folios o hojas para tener una Biblia completa. Por ejemplo, de piel de borrego. Y de un borrego, pues apenas alcanzamos a sacar una hoja, a lo mucho 2, ¿no? Y entonces, imagínense cuánto dinero necesitaríamos para comprar la piel de unos 1000 borregos para tener un libro de 1600 páginas.
Eso es sumamente caro, ¿no? Diríamos que cualquiera de nosotros no lo podría hacer. Un obstáculo más es que en ese entonces la Biblia circulaba, se copiaba, se había difundido en una lengua que las personas ya no hablaban. Incluso esa primera Biblia, que es la de Gutenberg, y que por cierto es el primer gran libro impreso en la historia, ¿no? Digo, él hizo ensayitos de algún folleto, algún librillo por ahí, un misal, pero el primer gran libro en la historia es la Biblia. Pero esa Biblia estaba en latín y la difusión de todos los manuscritos era en latín. Si bien cuando se tradujo a esa lengua de Roma en el siglo IV era la lengua de todo el mundo, San Jerónimo, que tradujo esa Biblia y que se llamó la Vulgata Latina, lo hizo porque era la lengua que todos podían entender. Pero al cabo de estos siglos que estamos hablando, siglos XIV, XV, XVI, o sea, estamos hablando de que estamos entre 1300 a 1600 años después de que nació Cristo, ¿no? En ese tiempo, el latín ya es una lengua en desuso. Fuera de la iglesia y de algunos sacerdotes, el latín nadie lo entiende. Entonces, si yo tuviera una Biblia, estaría en una lengua que no entiendo, ¿no? El cuarto obstáculo sería que la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Entonces, añádale a todas las previas dificultades que la gente no sabía leer ni escribir. Bueno, por si eso fuera poco, la Biblia también se prohibió, y se prohibió por la iglesia dominante en ese momento, que es la iglesia católico-romana. Y vamos a ver brevemente por qué se prohibió. Entre el sur de Francia, norte de España y a la vez Italia, surgieron algunos grupos, uno de ellos llamado los valdenses, porque Pedro Baldo, que era un comerciante muy rico, vio morir a un amigo suyo durante la cena, repentinamente. Entonces Pedro Baldo se sintió impactado y se preocupó por su salvación y dijo: ¿cómo es que puedo estar seguro, digamos en términos simplistas, que me voy a ir al cielo? Y se dedicó a investigar, pero nadie le daba la respuesta. Dejó su fortuna a los pobres y una parte la destinó a que le tradujeran los evangelios a una lengua que él podía comprender. Cuando tuvo los evangelios y renunció a toda su fortuna, él iba de casa en casa para leerle a las personas los evangelios y que le dieran algo de comer. Bueno, esto trajo consecuencias grandes porque el hambre que tenían las personas por la palabra de Dios era mucha, puesto que no sabían nada. La Biblia, aunque antes de él todavía no estaba prohibida, tampoco se predicaba, tampoco se enseñaba. Y entonces las personas más bien lo que conocieran leyendas de Jesús o de santos, pero nada sustancial de la Biblia, ¿no? Leyendas como que Jesús cuando era niño hacía pajaritos de barro y se iban volando, ¿no? O de santo, qué milagros había hecho. Cuando Pedro Baldo le leía a las personas los evangelios, pues las personas lo recibían con mucho gusto. Muchos de los amigos también vendieron todo lo que tenían y se fueron, igual que Pedro, a andar por los pueblos leyendo los evangelios. Y así se formó un grupo muy grande llamado los valdenses, como unos 300,000 valdenses. Esto preocupó mucho a la iglesia, que digo, para contar la historia en breve,
otros detalles, les prohíbe predicar. Le dice a Pedro Baldo: tú no eres un sacerdote y no estás autorizado para enseñar la Biblia. Y entonces Pedro desobedece, sigue predicando, y entonces la iglesia decide acabar con el grupo de los valdenses y otro grupo contemporáneo que también estaba muy cerca por allí, que conocemos como los cátaros. Aunque los cátaros no eran plenamente cristianos, más bien un poco heterodoxos, también habían traducido cuando menos el Evangelio de Juan. Para destruir a estos grupos, cátaros y valdenses, la iglesia creó una institución que se llamó el Tribunal del Santo Oficio, que conocemos como la Santa Inquisición. Y efectivamente creó también una orden de monjes que predicaran como lo hacía Pedro Baldo, fueran predicando por diferentes lados, que es la orden de los dominicos, y a él les encargó la Inquisición. Así que entre la espada y la hoguera, entre el hierro y el fuego, la Inquisición exterminó a prácticamente los 300.000 valdenses. Fue algo terrible. Los pocos sobrevivientes es porque huyeron a unas montañas norte de Italia que se llama el Piamonte. La mayoría murieron, pero el Papa dijo: todo esto es resultado de que la gente que no está preparada quiera leer la Biblia, y prohibió que el pueblo leyera la Biblia y que la Biblia se tradujera a las lenguas vernáculas, ¿no? Como resultado de todo este movimiento contra la Biblia, por ejemplo, estamos entre el siglo XII y XIII, el rey Jaime I de Aragón también mandó quemar todas las Biblias que hubiera en iglesias y universidades. Por todos lados se persiguió la Biblia, excepto, hay que decirlo, en Castilla, donde Alfonso X el Sabio estaba mandando, por el contrario, traducir una Biblia que hoy conocemos como la Biblia alfonsina. Pero en la mayor parte de los lugares, y como la iglesia lo había decidido y también los reyes, la Biblia se prohibía. Esa prohibición se reiteró varias veces. Por ejemplo, Fernando e Isabel la Católica también promulgaron un breve reiterando la prohibición de que la Biblia estuviera en las lenguas del pueblo. La gente que quiere defender lo indefendible dice: no es cierto, es que siempre hubo Biblias. Claro, siempre hubo Biblias, pero en latín, y para el pueblo no, ni había permiso de que la gente las hubiera leído. Después, cuando empieza la Reforma, también hubo varias órdenes de prohibición de la Biblia, ahora dadas no solo por Roma, sino por los diversos inquisidores, especialmente por Valdés, un inquisidor que hizo un índice que se llamó el Índice de los Libros Prohibidos. Y ahí, entre los primeros libros prohibidos, era cualquier Biblia en hebreo o en las lenguas del pueblo. Adelantándome un poco, todavía el rey Felipe II en España reiteró esa prohibición. Y en América también lo tuvimos. El segundo arzobispo que hubo acá en Nueva España, que fue Alonso de Montúfar, inmediatamente publicó un decreto contra cualquier Biblia que hubiese circulado en estas tierras y prohibiendo la traducción, por ejemplo, a los franciscanos que estaban intentando traducir al náhuatl o al otomí. Y luego, cuando se estableció la Inquisición de la Nueva España, el primer inquisidor general aquí, que fue Pedro Moya de Contreras,
también promulgó un edicto prohibiendo la Biblia en la lengua del pueblo. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que la Iglesia, cómo es que una institución que supuestamente tiene fundamento en la Biblia, que no debería estar contra la Biblia, es la que prohibió la Biblia? Bueno, porque la Iglesia se había apartado ya mucho del Evangelio, de los principios cristianos. La Iglesia se había convertido en un reino terrenal, en una institución con muchísimos intereses políticos y económicos. Los obispados se compraban porque los obispos tenían palacios, tenían tierras, sirvientes, ejércitos, cobraban rentas, diezmos, impuestos, y determinaban las políticas, incluso obligando a los reyes. Así que cuando alguien leyera el Evangelio, se iba a dar cuenta que había cosas que no estaban en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, si nos dicen, es que hay que ir a Tierra Santa para matar a los árabes y rescatar el Santo Sepulcro. Alguien que conociera los evangelios diría, pero si en el sepulcro no está nadie, porque el Señor ya resucitó, ¿no? Además, ¿dónde dice la Biblia que vayamos a matar a los enemigos? Bueno, es que si vas a las cruzadas y te mueres en las cruzadas, se te perdonan tus pecados y te vas derechito al cielo. No, pero es que yo leo en la Biblia que mis pecados están perdonados por la muerte de Cristo. Y entonces era peligroso leer la Biblia, porque entonces todo el poder político de la Iglesia se derrumbaba. Por eso es comprensible que la Biblia hubiese estado tan prohibida y por tanto hubiese sido tan desconocida por la gente. Ese es el contexto en el que se encuentra Lutero. Lutero, recuerden, es un joven alemán que va a estudiar leyes, pero por una experiencia muy cercana a la muerte decide ingresar en el convento agustino de Erfurt. Y estando allí entra en una angustia muy interesante, una angustia que ojalá tuviéramos todos, que ojalá tuvieran todas las personas que no vienen a la iglesia, ¿no? Es la angustia, la pregunta por su salvación. ¿Cómo voy a saber que cuando me muera estoy perdonado, que soy salvado, que voy a ir al cielo, que voy a estar con Dios? Como quiera hacerse la pregunta. Es una pregunta que también en este momento nos podríamos hacer nosotros, ¿no? Yo le pregunto, si usted se muriera en este momento, cuando sonó la mesa, ya se murió, espera que no le dé tiempo ni de orar, ¿a dónde se hubiera ido? ¿A dónde se hubiera ido? Si usted no está muy seguro, es momento de pensar en cómo confirmarnos en nuestro nuevo nacimiento, nuestra conversión, ¿verdad? Ahora, si usted me dice, sí, voy con Dios, voy al cielo, y yo le pregunto por qué, y dice, pues que soy buena persona, no se va a ir al cielo. Eso se lo aseguro. Si usted me dice, sí, me voy a ir al cielo porque vengo a la iglesia presbiteriana, no se va a ir al cielo. Tenemos que tener muy claro por qué razón, si morimos, estaremos con Dios, ¿no? Esa es la gran preocupación de Lutero. Y pues investiga y se esfuerza, hace vigilias, se confiesa constantemente por cualquier pecadillo, comulga, se flagela, ayuna, pero no encuentra la paz, no encuentra la seguridad. Y le dice a su superior su preocupación, y él le dice, bueno, aférrate a Cristo, te voy a mandar a estudiar a la Universidad de Wittenberg. Y bueno, se va a la universidad, en donde sigue estudiando la Biblia en latín, como entonces circulaba el Nuevo Testamento en latín, pero también se encuentra con un trabajo que fue el Nuevo Testamento griego de Erasmo de Rotterdam. Hay algunos datos
que vamos a reiterar en la segunda plática de hoy y probablemente mañana, ¿no? Son aspectos comunes y fundamentales de lo que estamos platicando. Recuerdan que el Nuevo Testamento pues se escribió en griego, ¿no? Ahora, pero todas las copias del Nuevo Testamento, que son muchísimas, completas o pedacitos, tenemos casi 6,000 copias manuscritas del Nuevo Testamento griego. En ese momento en Europa nadie las estudiaba, otras no estaban en Europa, por supuesto, pero lo que había en Europa era muy desconocido, porque se privilegiaba el latín. Pero Erasmo de Rotterdam, que fue un humanista cristiano, el humanismo nace como un movimiento cristiano, dice, bueno, la Vulgata ya se ha copiado muchas veces. Dijimos que se empezó en el siglo IV, estamos en el siglo XV, XVI, siglo XVI. Han pasado 1200 años. La Biblia en latín se ha copiado 1200 años y la copia de la copia de la copia pues ya tiene cambios. ¿Sí? Siempre que hacemos una copia a mano, va a haber errores, va a haber diferencias, queramos o no. Todos los manuscritos de la Biblia, gracias a Dios, son muchos y nos permiten cotejar y corroborar que la Biblia en esencia se ha transmitido fielmente. Pero hay que reconocer también que entre los miles de manuscritos que hay diferencias, se llaman variantes, y esas variantes se deben principalmente a que siempre que copiamos a mano nos vamos a equivocar en algo, ¿no? Entonces Erasmo dice, vamos a hacer una nueva traducción al latín. Y aunque, como dijimos ya, la gente no hablaba latín, esa lengua sí seguía siendo la de la filosofía y la de la teología y la de la liturgia. Y entonces él hace una nueva traducción al latín para mejorar la Vulgata. Pero para eso él tiene que consultar manuscritos griegos. Y entonces, pues ya que hace su traducción y la va a publicar, dice, bueno, ¿por qué no de una vez publicamos también los textos griegos? Y entonces, por primera vez en la historia, tenemos la impresión de un Nuevo Testamento en griego. O sea, me explico, el Nuevo Testamento tenía muchos siglos de existir, pero estaba manuscrito. La primera vez que se hace impreso es por Erasmo de Rotterdam en el año de 1516. Esta década y estos años que han pasado últimamente han sido de muchas celebraciones, Por ejemplo, en 2016 cumplimos ¿cuántos años del primer Nuevo Testamento griego impreso? A ver si me están haciendo caso. O se durmieron con los ojos abiertos. Si Erasmo lo publicó en 1516, ¿cuántos años cumplió en 2016? 500. Fíjense qué celebración tan importante, ¿no? Ese Nuevo Testamento recién cumplió 500 años. Bueno, Lutero, volviendo a Lutero, allí en la Universidad de Wittenberg, recibió también el Nuevo Testamento griego de Erasmo. Y al estudiarlo, descubrió varias cosas, además de lo que ya había descubierto. Por lo pronto, y eso pues lo digo muy rápido porque seguro ustedes lo saben y cada año en el mes de la Reforma se comenta, a esta angustia por su salvación, Lutero solo encontró respuesta estudiando un comentario de San Agustín a la carta a los romanos, donde pudo comprender que la justicia de Dios no es la que nos quiere destruir, la que está viendo en qué fallamos para mandarnos un rayo, sino que la justicia de Dios es el hecho amoroso por el cual Él quiere hacernos justos. Y la manera en que Dios nos hace justos es enviando a su Hijo a morir por nosotros, ¿no? Cuando Lutero comprendió eso, entonces vamos a decir que se hizo cristiano. Estoy hablando casi de 1509, 1510. Era un monje cristiano, un sacerdote cristiano, católico.
No había dejado de ser católico, ¿no? A veces hay que tener esto presente. Seguía siendo un sacerdote católico, pero había entendido a Cristo, y entonces su parroquia estaba llena, a la gente le encantaba ir a oír las predicaciones de Lutero. Cuando encuentra y estudia el Nuevo Testamento griego, obtiene más luz. Por ejemplo, la palabra en latín arrepentimiento es penitencia. Pero a lo largo de muchos siglos, penitencia había perdido su significado verdadero y ahora se entendía como una especie de castigo para merecer el perdón de Dios. Cuando Lutero va al griego y encuentra que la palabra arrepentimiento quiere decir cambiar de mente o tomar la decisión de volvernos hacia Dios, se da cuenta que no se trata de castigarnos o cumplir ciertas demandas para merecer el perdón, sino que es la mera decisión de caminar hacia Dios. Y así él va descubriendo nuevamente el Evangelio gracias al griego. Eso coincide con la famosa venta de indulgencias que también ustedes conocen, ¿no? Que es el hecho de que el obispo de Maguncia y el Papa tenían un negocio entre manos y para sacar dinero iban a vender unos papeles, unos certificados que dijeran que quien pagara por esos certificados estaba evitando X número de años en el purgatorio. Yo me podía comprar un certificado para estar 10,000 años menos en el purgatorio. O si tenía más dinero, pues me compraba uno de más años, ¿no? O podía comprarlo por mi familiar muerto. Bueno, cuando Lutero se entera de eso, realmente se enoja, porque vean el contraste. Acaba de comprender, hacía pocos años, que Jesucristo es el centro de la religión y que la gracia de Dios nos ofrece gratuitamente la salvación. Y por otro lado, él ve que la salvación se está vendiendo, que Jesucristo no es el centro de nada, ¿no? Y entonces es cuando él decide convocar a los doctores en teología para una discusión en contra de la venta de indulgencias. Esas tesis, que son las discusiones que se van a realizar, las coloca en el periódico Mural, vamos a decirlo así, para que todos vengan a discutir los estudiosos. Pero alguno de sus alumnos, cuando las lee, dice: esto está maravilloso. Las traduce al alemán, las imprime y las reparten. Entonces, cuando Lutero se da cuenta, las tesis ya andan en el pueblo. Vamos a decir que ese es el cerillo que inició el incendio de Europa. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, Lutero es llamado, es prácticamente condenado, y entonces su amigo, el príncipe Federico de Sajonia, lo esconde en su castillo, ¿no? Y estando allí escondido en el castillo, bueno, él es un hombre de acción, no quiere perder tiempo, y pide un Nuevo Testamento griego de Erasmo. Y pide pues todo lo que le pueda procurar de la biblioteca del príncipe. Efectivamente, el secretario Spalatin le da todos los libros que puede, pero fundamentalmente es el Nuevo Testamento en griego. Y entonces él comienza a traducir el Nuevo Testamento al alemán. Este es un acto, para nosotros ya podría sonar sencillo, pero es muy, muy importante. El tema general de nuestras charlas de este fin de semana es cómo es que la Biblia llegó a ocupar un lugar central. Porque si usted entra a un templo católico, ¿qué es lo que está al frente, en el centro? ¿Qué hay? Un ídolo. El altar de la misa, porque ellos consideran, ¿no?, que cada ofrecimiento de la Eucaristía es un sacrificio. Lo central en un templo católico es el altar.
El centro es este ritual de la transubstanciación. Si entramos en un templo protestante, ¿qué es lo que está en el centro? El púlpito con la Biblia, el púlpito desde donde se anuncia la Biblia. ¿En qué consistió este cambio de que en vez de tener el altar en el centro estuviese la Biblia? Pues es este movimiento de Lutero. Hace no mucho fui a la Catedral Metropolitana allá en la Ciudad de México a un concierto y entonces dije, voy a corroborar qué es aquí lo central, o sea, el altar. Por allá en una capilla lateral y en un atrilito así sobre el piso, muy abajo de los grandes altares que están allí, había una Biblia, ¿no? Donde pues, nadie la veía y poca gente le hacía caso. Está en un lugar muy secundario. Cuando Lutero encuentra el mensaje de que somos justificados por la fe, tal vez todavía no se da cuenta, pero lo que ha descubierto es la centralidad de la Biblia. ¿Cómo conocemos a Jesucristo? Por la Biblia. Por eso es que cuando él encuentra a Jesucristo, encuentra la paz, la seguridad de la salvación. Es que comienza a ser cristocéntrico. Y por eso decía yo que su parroquia estaba llena, porque era tal vez el único sacerdote que en ese momento estaba dando sermones cristocéntricos. Pero entonces las dos cosas van juntas, ¿no? Entender que el cristianismo es Cristo, que Dios es un Dios de amor y no un Dios que nos quiere destruir, no un Dios principalmente de justicia, sino de amor, que dio a su Hijo porque ama tanto al mundo. Entender eso es poner a Cristo en el centro. Pero poner a Cristo en el centro solo es posible si hemos comprendido el mensaje de las Sagradas Escrituras. Como lo dice Juan 5:39. Le dice Jesús a escribas y fariseos: las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Se acuerdan? Lutero ha comprendido que las Escrituras dan testimonio de Cristo. Su gran preocupación es que la gente conozca a Cristo. Ese fue el signo de su sacerdocio de los últimos años, que sus parroquianos, sus feligreses conocieran a Cristo. Eso lo lleva a estudiar la Biblia, eso lo lleva a la universidad a seguir estudiando y enseñando, porque ya era maestro también, la Biblia, doctor en teología. Cuando está en el castillo, ¿por qué decide traducir el Nuevo Testamento? Pues porque ha comprendido que es la única manera en que la gente conozca a Cristo. Es decir, la Biblia no es un fin en sí mismo. O sea, todos tengan una Biblia, ya se cumplió, ya no hay nada más que hacer. No, esa no es la meta, no es la razón última. Si tenemos una Biblia, si hablamos de la Biblia, si hay que estudiar la Biblia, es porque hay que llegar a un punto más arriba, y ese es conocer a Jesucristo. Él sabe que la única manera de que la gente conozca el Evangelio de manera profunda y permanente es que tenga la Biblia. Así que la preocupación de Lutero es que cada creyente tenga la Biblia en su propia lengua. Eso implicaba otra cosa, que es otro de los grandes postulados del protestantismo, que es el sacerdocio universal. O sea, como vamos a hablar mañana de eso, ahora solo lo digo muy rápidamente. El derecho que tiene cada creyente de leer la Biblia, derecho que antes le había sido conculcado, ¿sí? Pero cada creyente tendría que leer la Biblia. Y algo más, interpretarla por sí mismo. Y por eso es que él se empeñó tanto en hacer rápidamente una traducción. ¿Qué tan rápido? 3 meses. En 3 meses. Es una cosa
de trabajo muy intenso, ¿no? También tenía significados políticos muy peligrosos. Que el príncipe elector Federico de Sajonia permitiese una traducción en lengua vulgar, que se pudiera imprimir y que se pudiera repartir, era suficiente para que el emperador Carlos V, cabeza del Sacro Imperio Romano Germánico, trajera todos sus ejércitos para destruir la ciudad de Wittenberg, ¿no? Ese era el riesgo tan tremendo que el elector asumió y que Lutero estaba consciente, ¿no? Digamos, hoy nos cuesta trabajo imaginar todo eso porque la Biblia se ha traducido a más o menos 3.400 lenguas, cuando menos el Nuevo Testamento. Así que de manera constante asociaciones como Wycliffe, Instituto Lingüístico de Verano, Liga Bíblica, nos dan la noticia. Ya se publicó otro Nuevo Testamento en tal lengua indígena. Es una noticia interesante, importante, pero que no va a provocar ninguna guerra. Pero en este momento de Lutero, pues es otra cosa, ¿no? Tiene implicaciones muy graves. Y así, para septiembre de 1521, Lutero publica por primera vez el Nuevo Testamento en la lengua del pueblo. Si hablamos de estas 3.400 traducciones modernas, la primera de ellas es la de Lutero. Su importancia radica no solo en que fue la primera, sino en que era el ejemplo que todos los demás reformados iban a seguir. Y cuando digo reformados, no me refiero solo al ala presbiteriana o al ala calvinista. Reformadas son todas las iglesias que dejaron de ser católicas a partir del siglo XVI, ¿no? Sean luteranos, sean anabaptistas, sean congregacionales, sean valdenses, hugonotes, moravos, etc., ¿no? Todos siguieron el ejemplo de Lutero para comprender que era importantísimo poner una Biblia en las manos de cada persona. Y así, en cuanto Lutero terminó su traducción y se imprimió, se vendió inmediatamente. Dicen las crónicas que costaba más o menos el sueldo de un mes de un profesor. O sea, no era tan barato todavía, pero tampoco costaba lo que las 1.000 y tantas páginas de piel, ¿verdad? Que además eran a mano, porque a ese costo de las pieles nos faltó añadirle el salario de los copistas. Si la Biblia se tardara 10 años en copiarse, usted le podría pagar al amanuense sueldo profesional por 10 años. ¿Verdad que no? Con todo y que el Nuevo Testamento era todavía costoso, era relativamente barato y se vendió inmediatamente. Aquí hay que decir que la imprenta es una herramienta providencial, aunque por supuesto la imprenta también ha hecho o publicado muchas cosas negativas, ¿no? Dice un estudioso de la época que se llama Arthur Pelikan, que la reforma se afirmó gracias a la imprenta, que Lutero utilizó la imprenta como una herramienta para difundir la palabra de Dios, como teólogo que fue, pero fue teólogo ante todo porque fue un biblista. Si la imprenta no se hubiese inventado, ¿cómo hubiera sido posible ese anhelo de que cada creyente tuviera una Biblia para sí? Pero qué bueno, la imprenta afirmó la reforma. Eso no significa que todas las personas sabían leer y escribir. Hay que imaginar que los pocos que sabían
le leían a los que no sabían, porque así eran los libros antiguos, ¿eh? Incluso en la antigüedad nadie se imaginaba que los libros estaban hechos para leerse en silencio. Los libros eran en grandes formatos, porque estaban hechos para ser leídos en público. Y ya era una costumbre de siglos que alguien leía y los demás escuchaban. Por eso dice la Biblia, la fe viene por el oír. Si la imprenta hubiese sido algo común, tal vez Pablo hubiera dicho, la fe viene por leer su Biblia. Pero pues la gente no tenía Biblias en su casa, ya lo explicamos. Pues la fe viene por el oír esas lecturas. Así que en el pueblo alemán mucha gente leía el Nuevo Testamento de Lutero. Y dice un historiador católico, apellidado Cocleus, que es católico y es antiluterano, pero él registra que era posible ver en las calles a gente sencilla, como amas de casa, campesinos, estudiantes, discutiendo con monjes, sacerdotes y teólogos. ¿Discutiendo qué? De religión. ¿Y quién salía ganando? El pueblo sencillo, porque son los que lo hacían con el Nuevo Testamento. Mientras que el teólogo, el sacerdote, pues podía hablar de tradiciones, de teología moral, dogmática, patrística, lo que quieran, pero no de la Biblia, ¿no? Ese es el resultado. Las ediciones del Nuevo Testamento se siguieron una tras otra, se agotaron. Mientras tanto, Lutero, acompañado ya fuera del castillo por estudiosos tan eruditos como Felipe Melanchthon, empezaron a traducir la Biblia, el Antiguo Testamento ahora, del hebreo al alemán. Eso fue más tardado, fueron más o menos 13 años. Y entonces la Biblia completa en alemán, conocida como la Biblia de Lutero, se publicó en 1534. Por cierto, estamos esperando a unos hermanos que esperamos que no tarden mucho en llegar. Nos van a hacer favor de traer unos ejemplares de Biblias. Yo creo que a más tardar al término de nuestra actividad de hoy, Pastor Mercedes, ¿no? Tendremos ya aquí una mesa con algunas Biblias para que conozcamos de las que estamos hablando, o algunas que no son tan comunes con nosotros. No van a tener muchas, no sé, 4 o 5, pero bueno, estamos platicando, me dice el pastor, incluso con personas que tal vez podrían hacer factible una exposición ya más formal, ¿verdad? Aquí en Jutepec, en Cuernavaca, no sé cómo lo decidan, porque una exposición ya más formal pues es traer cuando menos unas 100 Biblias, maquetas, objetos, células explicativas, y tenerla 1 mes, 2 meses, donde el público de toda la ciudad vaya a visitarla y salga con una idea de qué se trata la Biblia, de cómo es que se tradujo, de cómo es que se formó, y sobre todo pues que se lleven el deseo y la curiosidad por leer la Biblia, ¿no? Déjenme decirlo así, las exposiciones de Biblias con todo lo que enseñan son como poner la semilla del Evangelio para que la gente se interese por la palabra de Dios, porque acabamos de decir, como lo comprendió Lutero, que la importancia de la Biblia radica en que encontremos a Cristo, que a través de las Escrituras encontremos a Cristo. Y así pues, para 1534 se publica la Biblia completa con ilustraciones de un pintor muy famoso que se llamó Lucas Cranach, donde muchas de las escenas bíblicas son representadas, especialmente el Apocalipsis, con muchos grabados contra el Papa, poniéndolo ahí como el anticristo y a la iglesia como la gran prostituta del Apocalipsis, ¿no? Por supuesto, esta Biblia va a ser muy criticada por el ámbito católico, que van a decir que tiene muchos errores. Sin embargo, hay un traductor católico que, si no mal recuerdo, se apellidó Mentelin, que publicó su propia traducción después de decir que la de Lutero tenía más de 1000 errores.
Y cuando uno compara la traducción de este otro católico, le copió a Lutero. Es un plagio. Tan mala estaba la de Lutero que él se la plagió, ¿no? Es muy sencillo, la verdad es que independientemente de que seamos evangélicos o no, la Biblia de Lutero no es una mala traducción, es una excelente traducción, reconocida por literatos tan importantes como Thomas Mann, Bertolt Brecht o Goethe. Y que Nietzsche, un filósofo 100% anticristiano, dice que la obra más grandiosa del alemán es la traducción de la Biblia de Lutero. Imagínense. ¿Cuáles son los criterios que sigue Lutero? Bueno, primero, la base textual no es de la Vulgata latina. Había algunas Biblias en alemán anteriores, pero habían sido traducidas del latín. Era un alemán tan inentendible porque estaba muy latinizado, al grado que Lutero llegó a decir que los traductores eran unos asnos, unos burros, ¿no? Porque, por ejemplo, en una salutación a María, por ejemplo, salve María, ¿qué le dice a usted la palabra salve María? Ella salve. Bienaventurada entre todas las mujeres. Lutero dice, vamos a traducir de manera que entienda el niño en la calle, el hombre del mercado, la mujer en su casa. Un alemán comprensible para todos. Como el alemán tenía varios dialectos, él también tuvo un gran acierto. Escoger vocablos que fueran comunes a todos los dialectos del alemán, para que fuese entendida su Biblia en todas partes, ¿no? Y entonces esta salutación de Gabriel a María, él la traduce, hola querida María, porque si no, pues no entendemos qué está diciendo. Como cuando el mismo Gabriel se le aparece a Daniel y le dice, hombre de los deseos. Dice, ¿qué quiere decir hombre de los deseos? ¿No? Entonces él lo traduce de manera coloquial, pero siempre tratando de guardar el sentido original de la escritura. Reconoce que hubo pasajes en que discutieron por semanas cómo debía traducirse y que necesitó la asesoría de algunos rabinos, por ejemplo, para traducir el tipo de animales y plantas que tanto se menciona, por ejemplo, en el Levítico. En fin, la Biblia de Lutero fue un gran logro que forjó a Alemania como una nación moderna, que unificó el alemán y estableció las bases aún para el alemán literario hasta el siglo XX. Esta Biblia de Lutero contenía los libros apócrifos, esos que luego se discuten con las ediciones católicas de la Biblia, que básicamente son 7, Baruch, Tobías, Judith, Eclesiástico, Sabiduría y primero y segundo de Macabeo. Algunos añadidos griegos al libro de Esther y al libro de Daniel. Lutero, en su prólogo, al igual que lo había hecho San Jerónimo en la Vulgata latina, advierte que esos libros no son aceptados por toda la Iglesia y que no tienen la misma autoridad que el resto de los libros, pero no los quita, sino incluso habla bien de ellos. Dice que son edificantes, que la historia de Judith es un poema muy bello, que el libro de Sabiduría y el de Baruch son muy fuertes contra la idolatría, que el libro de Macabeos nos permite comprender la historia judía y la fiesta judía de Hanukkah. Lutero habla bien de ellos, pero no deja de indicar que para él no necesariamente tienen el mismo valor que el resto de los libros, pero no los quita. Como tampoco del Nuevo Testamento quita algunos libros que a él le parecen sin importancia. Por ejemplo, la Epístola de Santiago. Dice, bien podría no estar y mejor que no estuviera.
le parece que Hebreos y el Apocalipsis son inentendibles, que si por él fuera los quitaba, pero no los quita, ¿no? Entonces, bueno, es interesante saber que contenía esos libros. Será mucho tiempo después cuando en el Concilio de Trento, por ahí de la sesión de 1546, la Iglesia Católica, por llevarle la contra a Lutero, diga que esos libros sí son tan inspirados como el resto, y no les va a aceptar ya el nombre de apócrifos, sino les va a dar el nombre de deuterocanónicos, que significaría del segundo canon, un canon que por supuesto la Iglesia en ese momento se arroga el derecho de promulgar. Posteriormente, y pues ya metidos en el tema, las Biblias protestantes dejan de publicarse con apócrifos alrededor de 1825 por decisión de la Sociedad Bíblica de Escocia, y desde entonces nuestras Biblias no los publican, aunque la razón fue más bien de tipo económico, ¿no? Nos alcanza para imprimir más Biblias si no ponemos los que pues, si no son inspirados, ¿para qué los ponemos, no? Claro, eso agudizó las discusiones, porque la gente cuando no sabe, el católico le dice al protestante: ustedes ya le quitaron libros a la Biblia. Ve, las intenciones de Lutero son tan malas que hasta le quitó libros a la Biblia. No sabe lo que dice porque Lutero no le quitó nada, acabamos de explicar, ¿no? Pero también el evangélico a veces no pasa de ese nivel y dice: no, los católicos le añadieron libros a la Biblia. No es tampoco que los católicos se los añadieron, son libros, para empezar, que no son católicos, son judíos. Si usted oye Macabeos, Eclesiástico, Baruch, libros católicos, no son católicos, son judíos. No les tengan miedo, no piensen que Macabeos tiene que ver con macabro. Hay que leerlos, hay que conocerlos. Es literatura judía importante, nos permite conocer mejor el contexto en que vivió Jesús. Pero bueno, si de una Biblia los tienen o no los tienen, es un asunto secundario, como para quedarse en ese nivel de tú le pusiste, tú le quitaste, y es mejor conocer un poco la historia. Y como digo, este esfuerzo de Lutero por traducir la Biblia a la lengua de su pueblo tuvo dos tipos de respuestas. La primera, la católica, donde el Concilio de Trento dice: si alguna vez se permite una traducción vernácula, tiene que ser de la Vulgata latina, no del griego y del hebreo, sino de la Vulgata. Tiene que ser aprobada por el obispo. Además de la lengua del pueblo, tiene que traer la parte en latín y tiene que tener las citas de los santos padres para que nadie malinterprete. Pero de preferencia, dice, la Biblia no se le debe dar a la gente simple e idiota. Textual, no me vean feo, ¿no? Y resultado, pues es que desde 1545 hasta 1965, la Biblia en el ámbito católico está prohibida para el pueblo, no se promueve, no se enseña. Todavía la misa se daba en latín hasta 1964. ¿Habrá alguien aquí que todavía de niño le tocó alguna misa en latín? ¿Verdad que sí? Imagínense, 1964, y la gente iba a la iglesia y no entendía una palabra, y se decía que si leías la Biblia te volvías loco, y muchos católicos se dedicaban a quemar Biblias protestantes. Es decir, 400, casi 500 años los pueblos hijos de la Contrarreforma sin Biblia. Si usted dice: ¿por qué México está como está? Pues ahí está la respuesta. La otra consecuencia de la traducción de Lutero, ya la dijimos, otros reformadores de otros países, de otros idiomas, hicieron el mismo trabajo. Así se tradujo la Biblia al holandés, al portugués, al inglés, al
sueco, al danés, como veremos más tarde, al español. Y entonces en el ámbito protestante hubo Biblia, la iglesia protestante se volvió un pueblo del libro, donde la traducción y el libro sagrado tenían el centro. Y la iglesia católica se quedó siglos más sin Biblia para el pueblo. Bueno, yo creo que ya podemos pasar a las preguntas del pastor. Bueno. Contestar de manera muy puntual qué pasa con la salvación de una persona, pues sale de nuestras posibilidades humanas, ¿no? Es algo que Dios solamente sabe. Una Biblia en uso que es así chiquitita, no tiene nada en la pasta, no dice qué es, y es tan flexible que se la puede guardar en cualquier bolsa. Está hecha para ser contrabandeada, ¿no? Aunque ya después de la perestroika y el glasnost del bloque socialista se desmoronó, sí hay países donde todavía la iglesia es muy perseguida, como China, pero el bloque ahora que prohíbe la Biblia con pena de muerte son los países musulmanes, especialmente los integristas, porque puede haber un país donde hay mayoría musulmana, pero cuando la política y la religión se unen, lo que llamamos un estado integrista, allí sí está la Biblia absolutamente prohibida. Que un musulmán se convierta al cristianismo, merece que lo maten, que descubran a un cristiano extranjero que está predicando en ese país, lo van a matar, ¿no? Alguien llevando Biblias, lo van a matar. Y pues aunque no está prohibida oficialmente la Biblia, y aunque en México, decíamos, cuando menos oficialmente la Iglesia Católica permitió la Biblia para el pueblo a partir del Segundo Concilio Vaticano, todas nuestras zonas indígenas y algunas más como Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, tienen a veces miles de hermanos expulsados, hermanos que han sido encarcelados, perseguidos, algunos asesinados. ¿Y cuál es el motivo? Que han decidido abandonar la iglesia tradicional. ¿Y por qué la han abandonado? Pues porque les llegó el mensaje del Evangelio y entre otras cosas les llegó gracias a las traducciones del Nuevo Testamento en lenguas mexicanas, de las que hoy cuando menos hay casi 140 idiomas mexicanos que ya tienen su Nuevo Testamento. Que me refiero al amuzgo, chatino, chontal, tzotzil, maya, náhuatl, o variantes, porque por ejemplo el mixteco, el zapoteco, tienen muchas variantes. Puede haber 20 Nuevos Testamentos en zapoteco porque cada uno es de una distinta variante. El zapoteco de Yalala es distinto al zapoteco de Guelatao, y así, ¿no? Entonces, gracias a eso han conocido el Evangelio muchos indígenas, pero en términos prácticos han sido totalmente perseguidos. Alrededor de San Cristóbal de las Casas tenemos más de 45,000 hermanos que fueron expulsados y que ahora han formado unas colonias, pues a donde llegaron ahí casi de paracaidistas, porque les quitaron sus tierras, sus animales, sus casas, por ser cristianos, ¿no? Por la Biblia, pues. Recién estuve hace 15 días en Comitán, Chiapas, y pasaba por una comunidad que se llama Betel, y es todo un pueblo muy bonito donde casi el 100% son evangélicos, pero lo característico de esa comunidad es que todos llegaron allí porque fueron expulsados de sus casas, de sus parajes, de los lugares donde ellos nacieron, por ser cristianos. Ya creo que vi que levantaron la mano para preguntar. Bueno, era con respecto a la pregunta que hacía el hermano,
y preguntarle al hermano, yo no sé si podemos apelar para responder a la pregunta del hermano a Romanos capítulo 2, ¿sí? Donde en el verso 15 nos habla demostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, no sé, esa era la pregunta, no sé si pudiéramos apelar a esto que describe Pablo con respecto a la pregunta que hacía mi hermano, la primera. Sí, de alguna manera a esa verdad que Pablo nos expresa allí le llamamos la revelación natural. Mucha gente todavía no tiene la revelación especial, ¿no?, que es la Biblia. Pero Dios, al hacernos a su imagen y semejanza, nos ha puesto una intuición de Él, una necesidad de Él, una conciencia moral, que juega un papel importante en la decisión de los seres humanos de buscar a Dios. Y si a eso le añadimos que a pesar de que las personas eran muy estorbadas en entender la salvación, de cualquier manera en la religión había menciones a Cristo, había pinturas, había historias. O sea, no es que el tema de Cristo hubiese estado absolutamente ausente. No era claro, por supuesto, sobre todo no era claro entender cómo puedo ser salvo, pero creo que la mayoría del occidente cristiano tenía una noción de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, que había muerto, que había resucitado, que se celebraba la Navidad, o sea, cositas así. Pues sí, ¿no? Que si queremos, entre esa revelación natural y lo poco que se sabía, pues podemos confiar en la misericordia de Dios para todas las personas. Una pregunta más, Eli. Creo que de este lado. ¿Ya se fue? Sí, una pregunta más. Las cartas por ejemplo, del apóstol Pablo, no se las enviaba a diferentes congregaciones. ¿En qué idioma se las enviaba? Las cartas, voy a repetir la pregunta por los que están desde atrás. ¿En qué idioma escribía y enviaba Pablo sus epístolas? Bueno, todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Sí? Le llamamos las lenguas bíblicas por eso a hebreo, arameo y griego. En tiempos de Pablo, en tiempos de Jesús, el hebreo ya no se hablaba. El hebreo se dejó de usar en tiempos de Esdras, en el cautiverio babilónico. Allí se perdió el hebreo. Quedó como una lengua de la sinagoga, porque el texto sagrado seguía estando en hebreo. Era como la Biblia en latín en las iglesias católicas. Era solo para uso litúrgico, no era la lengua del pueblo. En Palestina, los judíos hablaban arameo, y fuera de Palestina los judíos hablaban griego. La comunidad judía de ese entonces, que es muy numerosa, pero la mayor parte no vive en Palestina. Judíos de la dispersión o judíos de la diáspora, que forman la mayoría, viven desde Babilonia hasta Egipto, el norte de África y otros países, incluso en Italia, ¿no? Hay judíos, había judíos hasta en España. Todos los judíos de la dispersión hablaban griego y leían el Antiguo Testamento en griego, una versión que se llama Septuaginta. Y los judíos de Palestina hablaban arameo y hacían unas traducciones del hebreo al arameo que se llaman Targumim. Entonces Pablo conocía el arameo, por supuesto, como fariseo y estudioso de la escritura, conocía el hebreo, pero la lengua con la que él se comunicaba en Tarso de Cilicia era el griego, y en los viajes misioneros a donde llegaba, como ciudades griegas, Lista, Derbe, Iconio, Antioquía, Corinto, Filipos, todas son ciudades griegas.
Así que tenía que predicar en griego y escribir en griego. Si el hebreo era una lengua en desuso y el arameo estaba restringido a Siria o Palestina, ¿cuál era la lengua que permitía cumplir el mandato de predicar el Evangelio a todo el mundo? Pues una lengua que fuese de todo el mundo, y ese era el griego. Y esa es la razón porque, aunque el pensamiento del Nuevo Testamento es arameo, de Jesús y los apóstoles, se plasma en griego.